Algunos ven un final sin esperanza, mientras que otros ven una esperanza sin fin. La esperanza es más que un estado de optimismo. Es una persona que nos proporciona seguridad y certeza. Esa persona es Cristo Jesús. Y Él quiere hoy un encuentro contigo. Ya da inicio tu encuentro con la esperanza. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí iniciando nuestro programa en un encuentro con la esperanza. Hoy está con nosotros el pastor Luis Guerra, nuestro secretario ejecutivo de la Asociación Occidental Panameña. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Ulbenis? Es para mí un privilegio estar acá y poder compartir con los amigos televidentes y también radioyentes en esta oportunidad. Muy bien, estaremos comentando el capítulo 5 del libro El conflicto de los siglos, que se titula El lucero de la reforma. Para iniciar, hablemos un poquito de lo que es la palabra de Dios. En tiempo del oscurantismo, pastor, a pesar de todo, permaneció la palabra de Dios. ¿Cómo así permaneció en tiempo del oscurantismo? Bueno, evidentemente, pastor, hubo en Europa hombres que se sintieron impulsados por el Espíritu de Dios a buscar la verdad como un tesoro escondido y fueron guiados providencialmente hacia las Sagradas Escrituras, estudiando cada una de sus páginas de una manera más profunda. Y a través de ese estudio lograron adquirir más luz, más conocimiento. Se conoce que entre los valdenses la palabra de Dios había quedado encerrada dentro de los límites del idioma. Sin embargo, llegó el tiempo en que la Biblia tendría que ser llevada a la mayor cantidad de personas, y esto era a través de un trabajo de personas guiadas por el Espíritu Santo. Fueron realmente los traductores de la Biblia, y esto se remonta a muchos años atrás. Quisiera compartir, pastor Olbeni, algo interesante. Allá en el Concilio de Constanza, después de 1424 aproximadamente, un grupo de personas en ese concilio dio la orden a que fueran a exhumar los restos de un gran hombre llamado Juan Wycliffe. Y quiero manifestarle a cada uno de ustedes que fueron, exhumaron los restos, los sacaron del sepulcro donde estaban, y esos restos fueron depositados en un arroyo. La pregunta que surge es la siguiente: ¿por qué razón 40 o más años después llegaron a la conclusión de hacer esto? Definitivamente debía haber odio en relación a los líderes que dirigían la Iglesia Popular en aquel entonces. Y surge la pregunta, ¿por qué? Y creo que de eso es que vamos a hablar en esta hora, pastor. Claro, vamos a iniciar hablando de este famoso personaje, Juan Wycliffe, que fue un heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para todo el mundo cristiano en aquel entonces. Él recibió una educación liberal, y para él era el amor de Jehová el principio de la sabiduría. Juan Wycliffe se distinguió en el colegio por su ferviente principio de la sabiduría y por su piedad, y a la vez por un talento notable y su profunda erudición. Cuando estudiamos, amigos, la vida de este hombre de Dios, nació en un hogar de escasos recursos, pero con una familia temerosa de Dios. Hicieron todo lo posible para enviarlo a estudiar, y él fue inscrito o matriculado en la universidad a los 16 años de edad. Wow, en aquella época, los jóvenes a esa edad empezaban a estudiar, y llegó a estudiar a esa universidad, y en esa universidad pues pronto empezó a distinguirse, como lo mencionaste, y se educó de manera tremenda en el área de la filosofía escolástica, en todo lo relacionado a los cánones de la Iglesia y en el derecho civil, especialmente en los derechos civiles de su país, Inglaterra. Así que conoció muy bien todo lo relacionado a la filosofía especulativa, y también llegó a exponer los errores que eso representaba. Estudió también leyes civiles y eclesiásticas, y se preparó por Dios para hacer un trabajo tremendo en relación a la libertad civil
y religiosa. Yo sé que era un tremendo intelectual. Era un tremendo intelectual. Llegó pronto a ocupar renombre y fama entre todos los estudiantes y entre todos los profesores también. Era muy aplicado. Juan Wycliffe estudió, estando inclusive en el colegio, se dedicaba al estudio de las Sagradas Escrituras. En aquellos remotos tiempos, cuando la Biblia existía solo en los idiomas primitivos, me imagino que era el latín vulgata. Bueno, la Biblia, la Vulgata latina, correcto, fue una Biblia que estaba escrita en el latín y solamente estaba al acceso de las autoridades de la iglesia, los sacerdotes, los monjes, los curas, pero también Wycliffe fue preparado en los idiomas originales de la Biblia, el hebreo, el griego, era un erudito, Wycliffe. Así que cuando la atención de Wycliffe se dirigía a las Sagradas Escrituras, se consagró a escudriñarla con el mismo empeño que había desplegado para adueñarse por completo de esa enseñanza. Podríamos también agregar que en sus estudios escolares ni las enseñanzas de la iglesia habían podido satisfacerle. Encontró solo en la palabra de Dios lo que antes había buscado en vano. O sea, que dedicó un estudio profundo a la palabra de Dios. Había una situación interesante, dice la historia, hubo una plaga y esa plaga arreció fuertemente a Inglaterra y muchos de sus amigos, muchos de sus compañeros murieron producto de esa plaga y Wycliffe, buscando la dirección de Dios, se refugió en el estudio de la palabra de Dios y a través del tiempo, pues él no se levantó de manera abierta en oposición contra Roma, pero su devoción a la verdad no podía menos que ponerlo a él en conflicto con la mentira. Y conforme iba estudiando, conforme iba discerniendo con mayor claridad los errores del papado, empezó a presentar con creciente ardor las enseñanzas de la Biblia. Interesante, él se preparó y se hizo un sacerdote católico, se preparó muy bien. Correcto. Sin embargo, llegó a convertirse en un tremendo maestro abnegado y se sabe que fue uno de los mejores predicadores que ha tenido el mundo cristiano. Y quiero destacar que le tocó vivir en una época en donde no había todavía iniciado la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, pues, inicia un tiempo después y de hecho él fue inspiración para algunos reformadores que vinieron después, entre ellos Juan Hus, por ejemplo, se inspiró en los escritos de Wycliffe. Este hombre demostró una sabiduría tremenda y un apego completo a la palabra de Dios y la fuerza de sus conceptos, la fuerza de sus argumentos, la pureza y la integridad, la abnegación que él tenía hacia Dios, le trajeron pronto estima, confianza, credibilidad, no solamente en el contexto de las personas que le rodeaban, sino también en el sector de la población común. Correcto. Él se especializó entonces a estudiar profundamente la palabra de Dios y entonces comenzó a descubrir grandes verdades, argumentos que hablaban de su vida y su integridad y de esa manera logró alcanzar un nivel de conocimiento profundo en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué encontramos en oposición a esto, pastor? Bueno, al estudiar de manera profunda las Sagradas Escrituras se volvió un hombre con mucha capacidad, tenía una sagacidad para encontrar los errores que él veía en la iglesia y de manera muy contundente empezó a mencionar algunos abusos que la iglesia estaba cometiendo mientras él daba a conocer sus conocimientos, fue ganando confianza. Y pues se sabe que en una ocasión, Pastor Olbenis y amigos radio oyentes, pues la iglesia estaba sometiendo a todos los reyes en aquel entonces a pagar tributo, a pagar impuestos, etcétera, y pagaban mucho dinero, mucho oro. Y en algún momento vino una orden de Roma en donde al rey Eduardo le estaban pidiendo cantidad de impuestos. Y Wycliffe llegó a decir lo siguiente: no podemos servir a dos señores. Tenemos que servir o servimos al Papa o servimos al rey.
y en Inglaterra vamos a servir al rey. Entonces empezó a demostrar que lo que estaba pidiendo la iglesia no era cónsono con lo que las Sagradas Escrituras daban a conocer. Y las exigencias del Papa provocaron en él profunda indignación, y las enseñanzas que él estaba presentando ganaron influencia sobre las personas más prominentes de la nación, a tal grado que el rey llegó a colocarlo a él como el capellán directo del rey. Era el consejero, él era el guía espiritual de toda la nación. Había un grupo de líderes, en este caso de la iglesia primitiva, llamados frailes o monjes. ¿Cómo se caracterizaban estos frailes y monjes en ese tiempo? Bueno, eran los responsables de enseñar, eran los responsables de transmitir las enseñanzas bíblicas, pero llegaron a tal grado de presentar la verdad bíblica, pero sin un sustento de la palabra de Dios. O sea, empezaban a inventar cosas, hacían falta representaciones, y los monjes empezaron a desvirtuar la verdad de Dios, y muchos llegaron a tomar la decisión de que no iban a permitir que sus hijos se vieran contaminados con las enseñanzas de esos frailes, y entonces llegaron a la conclusión de no enviar a sus hijos a las universidades, y pronto empezó a disminuir de manera notable el número de alumnos que asistían a los grandes centros de enseñanza, y poco a poco fueron decayendo los planteles y la ignorancia fue prevaleciendo. Pero quiero destacar que, aunque esto estaba sucediendo, llegó un momento en el cual Wycliffe se fue preparando. Wycliffe entró a la universidad, y se sabe que por allá por el año 1371, 1372, él llegó a graduarse y llegó a tener el título de un doctor en teología. Entonces él empezó a formar personas, personas comunes, algunos con conocimientos de la palabra de Dios, empezó a instruirlos, y de ahí salen lo que son los conocidos lollardos, que fueron personas que él capacitó cuando él estaba en las aldeas, cuando estaba en los pueblos. Recordemos que él fue un sacerdote, pero su conocimiento lo llevó a él a entrar en un ambiente muy especial, porque el rey dijo: tú no tienes que estar allá, tú tienes que estar en un lugar especial, y lo mandó directamente a ser el rector de una de las tremendas universidades que ha tenido el mundo, la Universidad de Oxford. Él llegó a ser el rector allí. De hecho, llegó a conocerse como el hombre más erudito, el hombre más preparado, el mejor predicador y el mejor teólogo de toda Europa. Algo maravilloso. Así es. Hay que destacar que los frailes y los monjes, ellos comenzaron a recibir ganancias, ¿verdad?, de esa acción de perdonar y absolver de pecados. Era un negocio, pastor, de tal manera que habían varias cosas. Por ejemplo, si usted tenía una propiedad y usted moría, usted no dejaba esa propiedad, una cantidad a la iglesia, la iglesia le quitaba todo, ¿verdad? Entonces, Wycliffe luchó contra el concepto de las indulgencias. O sea, yo puedo comprar el perdón de mis pecados. Wycliffe no encontró eso en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, él buscó que el hombre no debe tener ningún intercesor humano, alguien que interceda ante Dios, sino que tenemos derecho y acceso directo al cielo con Cristo Jesús. Así que él empezó pronto a demostrar cuáles eran sus conocimientos, y esto reñía con la teología de la Iglesia Popular de Roma. Así es. Sí, porque los monjes pedían limosnas, pedían ofrendas, inclusive a los pobres, y no importaba su condición, ellos tenían que rendir esas limosnas y esas ofrendas a ellos. Uno de los ejemplos que puedo destacar para demostrar que lo que estás mencionando es correcto: si un padre, el niño se le moría, un bebé se le moría, la forma más sencilla de que el padre pudiera dar recursos era diciéndole: ok, si usted quiere que su niño no vaya al infierno, usted tiene que pagar tanto. Y si usted paga tanto, entonces su niño no va a ir al infierno y se puede encontrar con usted. O sea, uno compra su salvación. Así mismo. Algo totalmente contrario a la enseñanza bíblica.
Ahora, Wycliffe comenzó a hacerle la ofensiva a estos monjes y nos dice la historia que él comenzó a publicar folletos contra los frailes, no tanto para provocarlos o discutir con ellos, sino para llamar la atención a la gente de que las enseñanzas de la Biblia hacia su autor declaró que el poder de perdonar o de excomulgar no le había sido otorgado al Papa en grado mayor que a los simples sacerdotes, y que nadie podía ser verdaderamente excomulgado. En otras palabras, no era potestad ni de un ser humano, ni de un hombre, ni de un religioso poder decir perdonar pecados. Eso era algo que le comprendía solamente a Dios, según lo que Wycliffe había estudiado en su palabra. Interesante ese concepto. Claro que sí, porque no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que nosotros tenemos un solo intercesor ante Dios, y es Jesucristo. Pero el concepto de la iglesia de Roma no era ese, sino que yo tenía que buscar a alguien para confesar mis pecados. Me declaraban inocente de mis pecados, haciendo algunas cosas, pero yo tenía que pagar, ¿verdad? Así es. Por obtener el perdón. Muy bien, otro detalle que vamos a hablar es sobre cómo pudo Wycliffe mantenerse con el sistema papal. Porque recordemos que él era católico, no es que él no conocía el sistema, sí lo conocía. Simplemente que Wycliffe decidió conocer más de la Biblia, conocer más de la palabra de Dios, y la tomó como parte suya, contrarrestando con las enseñanzas del papado. Los datos históricos señalan que él saca su doctorado, terminó en 1371-72 aproximadamente, y que ya por el año 1376 ya él de manera abierta empezó a denunciar algunas cosas, como por ejemplo, hablando en relación a Roma, ellos sacan el dinero de nuestra tierra, ellos sacan el sustento de los pobres y de miles de marcos, era la moneda en aquel tiempo, al año del dinero del rey. ¿A cambio de qué? Decía él, a cambio de sacramentos, a cambio de artículos espirituales. Y mira lo que él decía, muy directo, y lo escribía: eso es una maldita herejía simoníaca, y hacen que toda la cristiandad se mantenga de una manera firme, y afirmen esta herejía terrible. Claro. Pronto, Pastor Olvenes y amigos televidentes y radioyentes, pronto, cuando llegó esto a noticias de los líderes de la iglesia en Roma, empezaron a lanzar rayos y centellas papales, y fueron enviadas 3 bulas papales a Inglaterra, exclusivamente a la universidad. Otra fue enviada al rey de Inglaterra y otra a todos los prelados. ¿Y qué decían esas bulas papales? Daban la orden de que debía tomarse de manera inmediata medidas decisivas, medidas contundentes, para guardar silencio, obligando a Wycliffe de que se callara por todos los medios posibles. Interesante ese concepto. Ahora, entonces quiere decir que Wycliffe tuvo que enfrentar varios juicios. Sí, por supuesto, Pastor Olvenis. La historia nos registra a nosotros que se hicieron varios intentos para quitarle la vida. Los obispos, inspirados por su celo, citaron a Wycliffe a que compareciera ante ellos para ser juzgados. Pero 2 de los más poderosos príncipes del reino no quisieron dejar que Wycliffe fuera solo, sino que los acompañaron al tribunal. Y el gentío que rodeaba el edificio se agolpó dentro del edificio. Dejó que los jueces pudiesen de repente hacer lo que iban a hacer, pero hubo una situación interesante y conflictiva. La historia registra, pastor, que el responsable de la iglesia de dirigir, el obispo que estaba responsable, empezó a decirle a Wycliffe lo que tenía que hacer, pero el defensor de él le dijo: señor Wycliffe, tome asiento. Y el obispo no quería que se sentara. Una persona cuando va a ser juzgada, dice la historia, no debe sentarse. Una persona cuando va a ser juzgada debe estar de pie. Y entonces el otro empezó a debatir y empezaron a luchar entre ellos a tal grado, pastor, que se formó una turba terrible. Dice la historia que Wycliffe era una persona alta, una persona delgada, una persona
que en esa ocasión fue vestido con una túnica negra encima. Era Wycliffe una persona que tenía ojos en cierto sentido claros, pero mantuvo sus labios completamente cerrados mientras esas personas se debatían y el público estaba observando lo que estaba aconteciendo. Finalmente, Wycliffe, a tal grado hubo un gran escándalo, fue librado en esa ocasión. Pero si lo hubiesen condenado directamente a la hoguera. Así es. Y vimos eso unos años después, cuando te toca estudiar aquí la historia de Juan Hus y Jerónimo. Correcto, ellos fueron a la hoguera. Así que parecía que Wycliffe estaba destinado a ser pronto víctima de la más grande venganza de Roma. Sin embargo, pastor, la Biblia dice que Wycliffe, tomado de la palabra de Dios, recordó las enseñanzas de Génesis capítulo 15, en donde aparece el término ahí, no temas. Así que él no tuvo temor, y el que dio la orden de que debían matarlo, el Papa Gregorio I, qué interesante lo que dice la historia, dio la orden de matar al reformador, pero no fue el reformador el que murió, sino que unos días después murió el Papa, el pontífice en aquel entonces. Y iba a mencionar que es interesante cómo Dios protegió a este hombre de una manera poderosa, porque por muchos lados intentaron acabar con su vida y no pudieron. Y lo vamos a ver más adelante también, que en el momento que ya querían atraparlo no pudieron hacerlo. O sea, Dios no permitió que este hombre muriese, porque él tenía una misión, un propósito especial para Dios en ese tiempo. Es así, pastor, muy interesante. Ahora, Wycliffe llegó a formar un grupo de predicadores que se dedicaban también a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Es interesante. Dice que todos ellos eran hombres sencillos, piadosos, que amaban la verdad y no ambicionaban otra cosa que extender por todas partes el evangelio. Interesante ese concepto. Para dar a conocer y enseñar en los mercados, en las calles, en las grandes ciudades y aún en los sitios más apartados. Dice que ahí se concentraban estos predicadores para predicar la palabra de Dios. Inclusive visitaban a pobres y a enfermos, impartiéndoles las buenas nuevas de gracia de salvación de Dios. Sí, como mencioné anteriormente, a esas personas que él empezó a educar, ya él estaba en la universidad, era el rector de la universidad. A esas personas que él empezó a educar en la escuela de teología de Oxford, eran personas sencillas. A ellos los mandó a llevar ese mensaje. A ellos se les llamaba los lolardos. Y quiero hacer un aporte muy importante, amigos que nos están escuchando, que nos están viendo. Por allá por la época del año 1309, en Europa hubo algunas situaciones interesantes. Por ejemplo, en Francia, ellos querían que la sede de Roma estuviera allá. Y entonces, pues se accedió y pasaron varios años. Entonces ellos tenían su propio papa, pero llega el momento en el cual en Italia querían que la sede de Roma nuevamente regresara a ellos con toda la estructura, y así lo hicieron. Así que surgió un problema. Había un papa en Roma, y correcto, había otro papa en París, en Francia. Ahora, esto provocó que existiera un celo y una guerra entre ellos dos y entre todo el sistema. El Papa nuestro es el que vale, el Papa nuestro es el que vale. Y ¿saben lo que aconteció? Dice la historia, que ambos papas se comulgaron el uno al otro. Wow. Ahora, mientras esto sucedió, mientras había este problema allá en Inglaterra, Wycliffe estaba trabajando y aprovechó esa coyuntura de que él fue prácticamente pasado por alto, ignorado, y empezó a estudiar, empezó a traducir las Sagradas Escrituras que era la Vulgata Latina, de acuerdo a los comentadores históricos. Empezaron a traducirla al idioma común, al inglés, ¿verdad? Correcto. Y producto de eso se lleva a cabo la obra más importante de Wycliffe, que fue la traducción de la Biblia del latín al inglés. O sea que la Biblia ahora tenía la accesibilidad de llegar al pueblo y el pueblo pudiera conocer más acerca de las verdades del Señor. Es correcto.
Es correcto. Pero cuando eso pasó, lo de los dos papas y todo eso, y la gente se dio cuenta que Wycliffe estaba dándole las Biblias a las personas, eso fue algo inesperado. Nunca se imaginaban eso. Y algún comentador o historiador bíblico señala que hubo uno de los líderes que dijo estas palabras: es una pena y da una tristeza, un dolor, echar la perla a los cerdos. O sea, no era posible que la perla, la Biblia, estuviese en manos de la gente común. Hoy es diferente. Claro. Hoy usted puede tener acceso a todas las Biblias que usted quiera. Aquí en este dispositivo yo tengo varias Biblias, así es, en varios idiomas, y es muy fácil tener acceso a la Biblia, pero en aquel tiempo no. Entonces esto fue ganando el odio de las personas hacia Wycliffe, y llegó el momento en el cual decidieron, debe morir. Sin embargo, la historia dice que él en una ocasión se enfermó y estaba muy mal. Y fue allí entonces en donde recibió una visita de unos monjes que se habían dado cuenta que el hombre estaba muy mal. Y llegaron emocionados, contentos, y le dieron prácticamente una nota de advertencia y que fue la siguiente. Le dijeron: Wycliffe, tú estás prácticamente al borde de la muerte. Tienes el sello de la muerte en tus labios. Wow. Conmuévete, le dijeron. Conmuévete por tu memoria y de todas tus faltas, de todos tus pecados. Retráctate delante de nosotros de todo mal cuanto tú has hecho para perjudicarnos a nosotros y a la iglesia. Recuerdo a los amigos de Job, ¿verdad? Cuando fueron sí. Y entonces la respuesta del reformador fue muy, pero muy tremenda. Le pide a una de las personas que lo estaba cuidando en su lecho de muerte que le ayudaran a incorporarse. Y él se incorpora en la cama allí, ¿verdad? Y entonces, con una voz robusta y con una voz firme, dice: no voy a morir, sino que viviré para volver a denunciar las palabras, a denunciar todas las cosas malas que ustedes han hecho. A todas las maquinaciones, los frailes, los voy a denunciarlos nuevamente. Así que cuando él habló de esa manera, los monjes que fueron allí quedaron sorprendidos y se apresuraron a salir del aposento con miedo, porque cuando él hablaba, hacía que la gente temblara, porque hablaba con la potestad y con la autoridad del cielo. Así mismo es. Las palabras de Wycliffe se cumplieron en todo el sentido de la palabra. Vivió lo bastante para poder dejar en manos de sus connacionales el arma más poderosa contra Roma, la palabra de Dios. Es interesante este concepto porque revela que gracias a eso hoy nosotros podemos tener, como lo mencionaste, la Biblia para usarla. Gracias a lo que ocurrió en aquel entonces, podemos tener la verdad en nuestra vida presente para poder usarla. No podemos pasar por alto que a estas alturas de la historia y por el año... él nació en 1330 y murió en el año 1384. O sea, él vivió 54 años de edad. Así es. Y quiero manifestarle a ustedes que a los 30 años ya él era un tremendo predicador y un teólogo formidable. Bueno, el mayor aporte que él hizo quedó para Inglaterra, que fue la traducción de la Biblia. Y él llegó a tal nivel que no tenía temor de ir a la prisión o de ir a la hoguera. Así es. Al contrario, al poner la Biblia en inglés en manos del pueblo, esta jamás se iba a extinguir. Así es. La historia nos dice a nosotros que, pastor, al meditar en esto, al leer la historia, mira, hoy tenemos este maravilloso libro, El conflicto de los siglos, nos narra todo lo que le estamos aconteciendo, lo que le estamos mencionando a ustedes, pero al estudiar esto nos damos cuenta, esto es publicado por una casa editora, hay imprentas por todas partes, pero en aquella época no era así, no se había inventado la imprenta de Gutenberg todavía, así que todo era a mano, o sea, un trabajo increíblemente arduo.
y bueno, se unían las familias, estudiaban la palabra de Dios y el Así Evangelio es. empezó a dispersarse en toda Inglaterra. O sea que cuando la gente comenzó a leer la Biblia, apelaba a la razón y sobre todo comenzó a despertar en los hombres ese interés por hacer lo correcto y lo bueno. Y por eso vamos a ver más adelante como la reforma que vino al mundo, que cambió los estigmas que había en aquel entonces en relación a la salvación y también en relación al pecado. Wycliffe enseñaba las doctrinas distintivas del protestantismo, la salvación, por ejemplo, por medio de la fe en Cristo y la infalibilidad única en las Sagradas Escrituras. Es interesante resaltar eso. Para él, los predicadores que enviaban ponían en circulación la Biblia junto con los escritos de la Reforma o el de Reformador, y con tan buen éxito que la nueva fe fue aceptada por casi la mitad del pueblo inglés. Imagínate la influencia que tuvo. Eso fue algo tremendo. Por supuesto, esto levantó un desaliento profundo y un desánimo profundo en las autoridades de la iglesia en aquel entonces. Ya. Recordemos que estaba el obispo de Canterbury, era una persona ambiciosa, pero tenían que hacerle frente ahora a un agente más poderoso que Wycliffe. Porque antes Wycliffe les hablaba a las personas de lo que él estudiaba, pero ahora las personas recibían directamente de Dios la información por fuente directa de la palabra de Dios. Así que la mayor fuerza que pudo haber fue la palabra de Dios en manos de todos los, de más de la mitad de los moradores de Inglaterra. Interesante ese concepto. Ahora, otra vez he citado a Wycliffe a declarar en el tribunal. Y vamos a encontrar a un Wycliffe más concentrado en su mensaje, en su misión, y más seguro de lo que él estaba diciendo. Wycliffe apeló de esa sentencia del sínodo, el sínodo al Parlamento, sin temor alguno, demandó al clero ante el Concilio Nacional y exigió que se reformaran los enormes abusos que sancionados por la Iglesia. Con notables don de persuasión describió las usurpaciones y las corrupciones de la sede papal, y sus enemigos quedaron confundidos. O sea, llegó a ser tan contundente sus palabras que llegó a confundir a las personas. Entusiasmado por las elocuencias e interpelaciones de Wycliffe, el Parlamento revocó el edicto de persuasión y el reformador se vio nuevamente libre. Lo que pasa es que uno de los problemas era que él hablara. Cuando él empezaba a hablar, lo hacía con la presencia del Espíritu Santo. Y no había persona que pudiera resistirse ante la manera elocuente, sistemática, sencilla, pero a la vez profunda de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, ante la orden que se había dado, se revocó la orden de persecución contra el reformador y nuevamente se vio libre. Así que es interesante cómo Dios iba protegiéndole, cómo Dios lo iba cuidando, tal cual con Martín Lutero. O sea, antes de Martín Lutero ya Wycliffe estaba brillando, por eso se le llama, en inglés se dice The Morning Star, el lucero o la estrella, ¿verdad? Matutina. El lucero de la Reforma se le conoce a él. Así que hizo una obra tremenda para la honra y gloria de Dios. Así es. Ahora, hay que pensar de qué manera murió Wycliffe. ¿Cómo fue realmente su muerte? ¿Llegaron el Papa o su sistema llegó a condenarlo? ¿O cómo fue que Dios proveyó para eso? Bueno, él fue visto realmente como una persona que promulgó la herejía, porque todo era en contra de Roma. De hecho, la historia registra que él hizo una carta. Él fue citado, pero no podía ir, estaba ya enfermo. Él había recibido una parálisis y estaba bien enfermo. Entonces, bueno, ya que no puedo ir y no puedo hablar, voy a escribir. Y escribió una carta. Y esa carta usted la puede leer en este maravilloso libro, Ahí está completa. de los Siglos. Aquí está esa carta, y esa carta remueve las bases de la Iglesia de Roma. Así que después de él haber realizado la obra de Dios, podemos suponer, pastor, que lo más
evidente era que fuera muerto, que fuese quemado, fuese ahorcado, exacto. lo que sea. Sin embargo, después de haber hecho el trabajo de una manera íntegra, Dios protegió su vida, Dios lo cuidó, Así Dios es. lo dirigió y puso los cimientos para lo que era la grandiosa obra de la Reforma, que iba a venir después con Juan Hus, con Jerónimo, con Martín Lutero, etcétera. Así es. Nunca él miró por sí mismo, al contrario. El Señor había sido su fortaleza, Así es. su fuente de protección, y ahora que sus enemigos se creían seguros de agarrar a su presa y de destruirlo, Dios no permitió eso. Interesante eso. Dios lo puso fuera del alcance de ellos. así Y es. dice la historia que un día que se encontraba en la iglesia de Lutherworth, en el momento en el cual él iba a dar la comunión, él cayó herido de una parálisis ahora completa, y poco tiempo después el Señor permitió que él descansara y él murió. O sea, que no quedó en manos del sistema papal para morir, como iba a ser condenado por la hoguera, sino que Dios permitió que tuviera un descanso en paz, en cierta forma. Ahora, hablamos de un gran reformador, hablamos de un gran movimiento que fue inaugurado por Wycliffe, que iba a libertar a las conciencias de ese movimiento oscurantismo que había en aquel entonces, donde la Biblia no era la base básica de la iglesia, sino eran las tradiciones, todo lo que se había hecho en base a las ideas religiosas paganas que se había combinado con el cristianismo, pero que no tenían una base sólida en la palabra del Señor. Es correcto, pastor. Veníamos de una época de un tremendo oscurantismo, ¿verdad? Iban a haber persecuciones y otras cosas, pero se conoce que, aunque no es considerado como parte de la Reforma, porque la Reforma inicia después, por allá por los 1500, con Martín Lutero, etcétera, él es considerado uno de los pioneros reformadores. ¿Por qué? Porque era una persona que tenía amplitud de inteligencia, era una persona clara en sus pensamientos, en sus argumentos, tenía carácter y firmeza para sostener la verdad de Dios, y sobre todo tenía una intrepidez para defender la palabra de Dios, y fueron pocos las personas que pudieron igualarse a él entre los que se levantaron contra él a través de lo que la historia nos informa. Así que es una prueba del poder transformador y el poder educador de la palabra de Dios, de la Santa Biblia. Así que gracias a la Biblia, Wycliffe fue lo que fue. Tremendo, sorprendente esta declaración. Ahora, su mensaje se esparce como el viento por un decreto del Concilio de Constanza, dice la historia. Eso fue lo que dije al principio. Sí, es correcto. La introducción. Es correcto. De paso, el pastor Luis es bueno para la historia, por eso que lo hemos invitado para este programa. Gracias, pastor. Porque ha sido de gran bendición. Y otra oportunidad. Claro que sí, pastor. Ustedes. Vamos a estar con nosotros otra vez. Así que Wycliffe, sus huesos dice que fueron exhumados y quemados públicamente después, como tú lo mencionaste, correcto. ¿Y por qué razón, pastor? Porque era tanto el odio que se tenía contra él. Imagínense a dónde llega el grado de ignorancia, ignorancia espiritual, que estos líderes de la Iglesia Popular en Roma, estos monjes, dieron la orden. Más de 40 años después, por allá después de 1424, porque él murió en 1378 aproximadamente. O sea, él duró nada más 54 años de vida, pastor. Fue una cosa tremenda. Así que exhuman el cuerpo, lo sacan del sepulcro, de la tumba donde estaba, y agarran los huesos y lo queman, pastor. Queman esos huesos, y después de haberlos quemado de manera pública, agarraron las cenizas y la vertieron sobre un arroyo cercano. Y dice el Conflicto de los Siglos, citando a un escritor, que se llevaron las cenizas al río Avon, del Avon al Saberna, del Saberna a los mares, y de los mares al océano. Eso significa que así como las cenizas de Wycliffe fueron dispersadas supuestamente en el vasto océano,
sus enseñanzas, Así mismo sus doctrinas se hayan esparcidas actualmente en todo el mundo Así entero. así Tremenda historia. Y gracias a eso, nosotros contamos hoy con el derecho de conocer más de la Biblia a través de un hombre que se inspiró en abrir al mundo, al pueblo, lo que era la palabra del Señor. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Hemos estado contentos por este programa. Esperamos que ustedes sea de bendición este comentario y que pueda seguir con nosotros en esta serie que estamos haciendo de un encuentro con la esperanza. Pastor Luis, ¿podría dirigirnos en oración? Claro, gracias Padre por darnos la oportunidad de leer, de conocer y de estudiar la vida de hombres que fueron llamados por usted a una causa tremenda, en donde había oscurantismo, en donde no había acceso a las cosas espirituales y a las cosas de Dios. Señor, han pasado ya muchos siglos después de eso. Y hoy, en pleno siglo XXI, tenemos a la más poderosa herramienta y el arma más efectiva para aprender a depender de ti. Amén. La Biblia tiene poder, Señor, pero Amén. ese poder no es efectivo a menos que pidamos la dirección tuya, abramos sus sagradas páginas Amén. y empecemos a estudiarla y a leerla. Solo así ese poder se hará una realidad en nuestras vidas. Gracias Amén. porque nos das el privilegio de contar con esta arma poderosa que tú nos dejaste. Bendícenos a nosotros, bendice el programa y bendice Amén. a las personas que nos han escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.